Buenas tardes, le doy gracias a Dios porque puedo estar predicando por estos medios y dar gracias al Señor porque la verdad es que me sentía con deseo de poder iniciar este mensaje en este día y hablarle a todos ustedes con respecto a los momentos difíciles que como hermanos, como iglesia, como persona que tal vez esté escuchando ahí, estamos viviendo. La verdad que han sido momentos muy difíciles, de los cuales hay muchas noticias malas y desalentadoras con respecto a lo que viene en el año 2021 y en lo que viene en el año 2021 y creo que la bendición está no solamente en el año 2021, sino en todos los años de nuestra vida, cuando pertenecemos nosotros a la fila de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Me recuerdo un mensaje que predicó la semana pasada mi esposa y ella decía que muchas veces nosotros declaramos sobre nuestros hijos cosas buenas y cosas malas. Y la verdad que ella daba a entender que lo que debíamos predicar o lo que debíamos hablar o lo que deberíamos decirle a ellos son cosas buenas y incentivarlos a ser mejores y educarlos mejor. Yo quiero hablar un poquito con respecto a esto porque he escuchado muchas noticias que en el año 2021 viene un rebrote y mucha gente anda asustada. La verdad es que sí puede venir, yo trabajo en clínica y sé lo que es estar viviendo con esta inmundicia del virus que nos ha afectado a todo el mundo. Pero también conozco un Dios maravilloso que Él no nos deja solo en ningún momento de nuestra vida. Él siempre está ahí para bendecirnos, Él siempre está ahí para ayudarnos y para socorrernos. Ese es el Dios que te quiero enseñar a través de estas servicios de internet en el cual estamos viviendo y trabajando por medio de él. Y esto es lo que te quiero enseñar en este día, a tener un poder de la declaración de fe en tu boca. Quiero ir a la presencia de Dios en estos momentos y orar al Señor para que Dios me lleve a los lugares donde nosotros debemos estar, en su presencia. Padre, voy ante su presencia en estos momentos, Señor, para agradecerle por darme la oportunidad de predicar por medio de estos medios, Señor. Yo sé que no es fácil predicar, yo sé que no es fácil ser un hijo suyo, yo sé que en el mundo que estamos viviendo hoy es muy difícil ser cristiano, pero también sé, Señor, que usted tiene misericordia de este mundo y sobre todo tiene misericordia de sus hijos que siempre están para escuchar su palabra, para recibir de su presencia, para llenarnos cada día más. Señor, yo ruego que su presencia esté en medio de nosotros, bendiciéndonos, tocando a mis hermanos, Señor, llevándonos, Señor, a lugares altos donde usted lo necesita. Señor, yo sé que esto quedará en nuestros corazones, Padre, y su presencia nos inundará cada día. Señor, bendiga a aquellos que puedan estar en sintonía, bendiga a mis hermanos, Señor, que siempre están ahí, Señor, para bendecir, para ayudar y para declarar que solamente usted es un Dios santo. Padre, en el nombre de Jesús, entrego esta bendición a usted, en el nombre de Jesús. Amén, amén. En estos tiempos hemos estado haciendo cultos por dúo, pero teníamos mucha interrupción, mucha señal mala, la cual nos impedía muchas veces conectarnos con nuestros hermanos, los veíamos mutuamente y era una bendición, pero de repente se nos cortaba, llegaba tarde la señal. Así que es por eso que decidí y les dije a mis hermanos que iba a estar haciendo la reunión por medio de estos medios, por Facebook. Espero que ellos también puedan conectarse, puedan entender cómo hacerlo, porque muchas veces no es tan fácil todo esto. Y es por eso que les ruego que su presencia pueda tocar a cada uno de mis hermanos para que ellos también puedan escuchar su palabra. Lo más importante es que puedo hablar de un Dios maravilloso, de un Dios que cambia y de un Dios que sana.
Amén. Quiero hablar acerca de esto, de la declaración de fe. Y esto se encuentra en el libro de Romanos. Pero primero vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 8, versículo 22. Quiero leerle acerca de esto que es una abundancia donde nosotros debemos aprender. Y quiero a través de estos domingos traspasar unos conocimientos, traspasar unas bendiciones, traspasar una enseñanza para que podamos nosotros vivir en fe. Yo sé que es muy difícil todo esto. Sé que es difícil llevar una iglesia, sé que es difícil ministrar, sé que es difícil predicar cuando estás enfermo, sé que es difícil dar gracias cuando estás viviendo situaciones muy difíciles, pero cuando aprendamos de esto vamos a ver algo muy glorioso. El enemigo muchas veces nos ha tenido abajo, pero hoy vamos a aprender algo muy importante en estos tiempos que vamos a leer y ver la palabra del Señor. Dice así: aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y le dijo: pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaba y peligraban. Vinieron a él y le despertaron, diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él respondió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Atemorizados se maravillaban, y se decían unos a otros: ¿quién es este, que aún los vientos y las aguas mandan y obedecen? ¿Quién es este? Y de este quiero hablarte en este día. Dice la Biblia que en este capítulo que él entró en la barca con los discípulos. El primer punto que me llamó la atención es que Dios entró en la barca con sus discípulos. Si te das cuenta, no entraron solo, sino él entró a su barca. Y en esa barca ocurrió lo que siempre sucedía ahí en aquellos lagos, tempestades que habían. Y las tempestades no eran menores, sino era como para tener miedo. Pero ellos habían estado con Jesús, habían visto sus milagros, habían visto la resurrección de muertos, habían visto sanar a los leprosos, habían visto muchas cosas a través de el momento que vivían con Jesús. Pero en estos momentos dice la Biblia que había una gran tempestad y ellos tuvieron miedo, tuvieron temor. Y uno puede decir: ¿cómo pueden haber tenido temor si Jesús estaba ahí en la barca? Y Jesús sentía la tormenta, Jesús sentía los vientos, pero él dormía plácidamente. Esta es una de las enseñanzas hermosas que da nuestro Señor, que estando con él, aunque hayan tormentas que nos aprietan, tormentas que nos desesperan, tormentas que no nos dejan vivir tranquilo, que aunque haya todo esto, debemos estar tranquilos porque Dios está con nosotros. Ellos veían la tormenta, veían los vientos, veían cómo las aguas tocaban su barca y dicen que se anegaban, o sea, estaba llenando esa barca de agua y ellos tuvieron miedo. No miraron que estaban con el maestro que tenía todo poder para todo esto. Ellos miraron la tormenta, miraron el temor, miraron lo que venía, pero no miraron que Dios estaba con ellos. Y en estos tiempos que estamos viviendo, nosotros debemos vivir y saber vivir que Dios está con nosotros. Que aunque venga la tormenta, Dios está con nosotros. No estamos ajenos a tener problemas, no estamos ajenos a tener enfermedades, pero una de las cosas, si morimos nos vamos con Él y si quedamos estamos con Él. Siempre estará con nosotros. Y eso es lo que en estas palabras que te quiero enseñar, quiero hablarte del poder de la declaración de fe. Lo que nosotros confesamos es lo que hacemos, lo que nosotros decimos es lo que va a suceder. ¿O usted no se ha dado cuenta que de repente dice: oh, siento que me voy a enfermar, y te enfermas? Siento que no voy a tener, y no tienes.
porque estás declarando algo con tu boca. Yo hace muchos años atrás enseñaba a la iglesia y le decía que lo que sale por nuestra boca, el enemigo lo escucha. Pero lo que tú tienes en tus pensamientos, Él no puede ver tus pensamientos. Solamente nuestro Señor puede ver porque es omnipresente y omnisciente. Él está en todo lugar y Él sabe lo que tú estás pensando. De hecho, en estos momentos Él sabe lo que tú estás pensando, lo que tú estás sintiendo, lo que tú estás viviendo. Tal vez te le ha quitado el deseo de predicar, tal vez te le ha quitado el deseo de buscar del Señor, tal vez te le ha quitado el deseo de seguir adelante. Ves que las cosas no suceden y en vez de ver la gloria de Dios, te encuentras que estás en una situación cada vez más difícil. Pero yo quiero decirte, lo que declaramos es lo que vamos a confesar. Si yo confieso que este año, aunque digan lo que digan, yo seré bendecido, mi familia será bendecida. Aunque pase lo que pase, vivimos momentos tristes, sí los vivimos, pero los vivimos con el Señor. Tuvimos a nuestros niños enfermos, sí los tuvimos, pero los tuvimos con el Señor. Siempre Dios ha estado con nosotros. Es por eso que quiero enseñarte la declaración de fe. Mira, ellos estaban en la tormenta. Hoy estamos viviendo una tormenta, aunque tú no te das cuenta. Tal vez pensamos se está abriendo todo, está todo bien. Y no nos podemos descuidar. Debemos estar siempre enfocados en el Señor, sabiendo y cuidándonos de todo. ¿Por qué? Porque también Dios nos cuida a nosotros. Pero debemos tener fe. Mira, lo que estoy enseñando en este día con respecto a esta tormenta, que estamos viviendo tormentas muy tremendas en nuestras vidas, tormentas que ensucian nuestros pensamientos, tormentas que no nos dejan ver más allá, porque no se nublan como esta tormenta que veían los apóstoles, que les nublaba la vista, esta tormenta que les nublaba y no lo dejaba ver más allá, porque se veían vientos contrarios que venían sobre la barca una y otra, y nos encontramos en estos momentos con esta situación, con esta enfermedad inmunda que está atacando a todo el mundo, que aún pastores han muerto, hermanos han muerto. ¿Por qué? Porque Dios lo ha querido así, pero Dios es el que cuida de nosotros. Pero no estamos ajenos de tener esta tormenta en nuestras vidas. Pero quiero enseñarte esto. El temor a nosotros nos hace quedar paralizados. El temor nos quita la fe y nos paraliza y no nos deja actuar. ¿Qué hicieron estos apóstoles? Empezaron a decir, Señor, Señor, despierta, que perecemos. Ellos ya estaban declarando algo, despierta, que perecemos. Y mira lo que hizo el Señor, Maestro, Maestro, que perecemos, despierta. Despertando, Él reprendió el viento y las olas y después los retó. La palabra de fe reprendió los vientos y las olas. Podría haber separado, haber visto, de verdad, hay mucha tormenta, pero no, Él reprendió la palabra de fe primero. Él declaró a esa tormenta, le dijo que cesaron y se hizo bonanza. Reprendió el viento y la tormenta. ¿Qué hemos dejado de hacer como iglesia? Reprender. ¿Qué hemos dejado de hacer como hijos de Dios? Reprender. Hoy nos enfermamos y nos reprendemos. Hoy tenemos problemas de pobreza en nuestra casa y no reprendemos. Hoy el diablo ha cerrado puertas de trabajo y no reprendemos. ¿Por qué no hemos reprendido? Porque el diablo a nosotros nos ha cegado. Comenzamos a vivir fracasos y derrotas espirituales. Y a pesar de que tenemos una vida activa espiritualmente hablando, el enemigo ha logrado en ciertos sectores del cuerpo de Cristo cegar el entendimiento. No dejarnos ser bendecidos. Nos quejamos, maldecimos y nos va peor. Yo no sé si me entienden en estos momentos. Nosotros sin darnos cuenta derramamos maldición sobre nosotros mismos y sobre nuestras generaciones. Nosotros que somos papás debemos derramar bendición sobre nuestros nietos, sobre nuestros hijos, sobre nuestros yernos y sobre todo nuestra familia en Cristo o sobre los que nos rodean. Eso es lo que Dios necesita de nosotros. Lo primero que hace el enemigo es hacerte atemorizarte. Mira, ellos hicieron un montón de cosas. Los discípulos inclusive habían echado fuera demonios, pero en estos momentos tuvieron miedo. Yo sé que es humano tener miedo,
que es normal que tengamos miedo, que vamos a tener tristeza, lo vamos a tener, que vamos a tener momentos difíciles, los vamos a tener. Pero también sé que Dios está con nosotros y su mano no se ha cortado para bendecirnos. Así que cuando el diablo te venga a decir, no vale la pena seguir, no le hagas caso, sigue adelante. Cuando el diablo te dice, no vas a encontrar esto, no, sí lo voy a encontrar en el nombre de Jesús. La bendición llegará, aunque tardara, dice la palabra del Señor. Aunque tarde, va a llegar, siempre llega a tiempo. Es así, siempre llega a tiempo. Mira, hay una cosa que el enemigo hace en nuestra vida, es quitarnos la fe. Sí, quitarnos la fe. Le encanta quitarnos la fe. ¿Por qué le encanta eso? Porque él sabe que, como dice su palabra, que sin fe es imposible agradar a Dios. Si tú no tienes fe, no puedes agradar a Dios. Es por eso que lo primero que hace es quitarnos nuestra fe. Y eso es lo que quiere hacer con nuestra vida, quitarte tu fe, hermano. Quitarte tu fe, hermana. Quitarte tu fe, pastor. Que estamos viviendo estas situaciones difíciles. Quitarnos la fe. Mira, si no importa si tenemos iglesia o no tenemos iglesia, no importa. Lo importante es predicar la palabra del Señor y que si Cristo viene pronto nos vamos con Él. Lo importante es que almas se acuerden de que existe un Dios poderoso, de que existe un Dios que tiene todo poder para sanar, que tiene todo poder para restaurar. A mi esposa se le ocurrió una idea muy hermosa con un hermano, el cual yo no estaba de acuerdo, pero ellos lo hicieron y yo fui con ellos. Hicieron un desayuno en la feria y dieron a las personas más necesitadas. Mi esposa, sin decírmelo a mí, ella hizo unos tratados y pusimos el teléfono mío ahí en el tratado y pusimos ahí, Dios te quiere bendecir, y salía una palabra bonita del Señor. Y cuando pusimos esto, pusimos el teléfono, si tienen necesidad de orar, pide la oración. Hace una semana atrás recibimos un mensaje diciendo de una persona, se llama Daniel, para que oremos por él, que su matrimonio se estaba destruyendo, que él estaba muy solo y se sentía muy triste, y que él cuando fue a comerse el pedazo de pan, el pan que le llevamos y el tecito, vio que venía el tratado y se acordó del número de teléfono y pidió oración. Hermano, todo lo que hacemos para el Señor, hay bendición. Mi esposa declaró por medio de esos tratados, declaró que iba a haber bendición. Ya hay bendición. Yo me comunico todos los días con este muchacho y las cosas van bien, van mejor. ¿Por qué? Porque hay bendición. Lo que declaramos es lo que va a suceder. Mi esposa tiene mucha fe. Ella es una mujer de fe grande en el Señor. Y yo de ella he aprendido mucho, mucho de ella. Es por eso que hemos declarado bendición. Me recuerdo, yo muchas veces no quería ir a la iglesia. Ella ha luchado porque yo fuera a la iglesia cuando era joven. Me costó mucho ir a la iglesia. Venía con muchos patrones ajenos que ella empezó a cortar, declarando, declaración de fe. Muchos patrones ajenos que ella venía sacando de mi vida. Oraba en las noches por mí. Un día íbamos a ir a la iglesia y yo no quería ir. Pertenecíamos a la iglesia del pastor Fernando Chaparro. Íbamos a ir a ese lugar y yo no quería ir, y me fui para afuera y cerré la puerta fuerte, y de repente me asomo y veo que ella está orando al Señor y me está acusando al Señor. Así que yo entro y le digo, vamos a la iglesia. Hay poder en la sangre de Cristo, y Dios empezó a tocar mi corazón. Es por eso que lo que declaras es lo que va a suceder, hermano. Mucha gente tratará de hundirte, tratará de apuntarte, tratará de hacerte sentir que no vale la pena, que no sirve para nada. Pero Dios te ha llamado con un propósito, y ese propósito Él va a terminar en ti. Aunque otros te derrumben, Dios te levantará. Es así, se levantarán muchos como estos hombres que trataron de tal vez asustar al Señor, o tal vez querían, ellos estaban tan asustados que no hallaban qué hacer y dijeron, Señor, despierta que vamos a perecer. Y va a haber mucha gente que va a tratar de hacerte sentir mal. Dios les dijo al último, hombres de poca fe, ¿dónde está vuestra fe?
En Mateo también habla de esto, dice, hombres de poca fe, ¿dónde está vuestra fe? Hay personas que anulan a otras personas. Hay personas que hacen daño a otras personas con sus palabras, con su forma de ser. Y no tienen temor de ofender a un hijo o a una hija de Dios, no tienen temor de decirles cosas feas a un hijo o a una hija de Dios, cuando lo que haces lo haces en contra de la presencia del Omnipotente, porque quien toca a uno de sus hijos, dice en la Biblia que Dios, él se va a encontrar con el Señor. Y dice que el que haga tropezar a uno de estos más pequeñitos, es mejor que se ponga una piedra de molino al cuello y se tira al mar. Yo trabajé en una papelera y conocí las piedras de molino. Son unas gigantes que llegaba a dar miedo echar papel ahí porque molían todo gigante. Si tú te pones una de estas y te tiras al río, no vas a salir más de ahí. Eso es lo que quiere decir el Señor. Si tú le haces daño a uno de estos pequeñitos, le estás haciendo daño a Dios. Ten cuidado. Palabras que profetizamos con nuestra boca. Ese es el primer punto, mire. Pero lo que quiere el diablo a nosotros es quitarnos nuestra fe. Y si tú, ¿cómo puedes tener fe? Dice la Biblia que la fe viene por el oír, y el oír de la palabra del Señor. En Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice, pero sin fe es imposible adorar a Dios, porque es necesario que el que se acerca crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. ¿De quiénes? De los que le buscan. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, acercarse a Dios, crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Galardonador de los que le buscan significa también que necesitamos creer que Dios nos quiere responder. Los que le buscan. Venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar, dice el Señor. Buscad. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Buscar. Pero si no buscas, no lo vas a tener. Dios dice que es imposible agradarle si no tenemos fe. La fe va creciendo de a poco. A veces vamos a tener momentos tan difíciles que nuestra fe va a desmayar. Pero Dios siempre responde a nuestras oraciones. En el Salmo 38, versículo 9 dice así, Señor, delante de ti están todos mis deseos, mis suspiros no te son ocultos. Él ve todos los detalles de tu vida y te conoce. Qué lindo este salmo. Señor, delante de ti están todos mis deseos. ¿Cuáles son tus deseos? ¿Se lo has entregado al Señor? Y mis suspiros no te son ocultos cuando suspiras de desesperación. Las lágrimas, me acuerdo un mensaje que prediqué en la iglesia hace mucho tiempo, que las lágrimas se echaban en la redoma, que es una botellita donde se echan las lágrimas, los judíos la echan para recordar que estuvieron llorando por algo, pero Dios dice en su palabra que Él se lleva esas lágrimas en sus manos. Hermano, Dios conoce todo lo nuestro. Dios está pendiente de nosotros. Dios está pendiente de tus pensamientos, de cada momento, de lo que sentimos, de nuestro corazón y aún de los suspiros y nuestros latidos del corazón. Él está pendiente no solamente en las grandes crisis, sino que en todos los momentos de tu vida. No hay nadie como Él. Declaración de fe. ¿Qué es lo que declaramos? Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Cambia tu manera de mirar. Quita los ojos del problema. Vuélvete y mira a nuestro Señor. Cambiemos nuestra manera de decir las cosas y declaremos bendición sobre nuestras vidas. Me gusta mucho esta enseñanza que ascendía acerca de un águila, que dice que el águila está volando y de pronto el cuervo se gana arriba del águila y empieza a picotear su cuellito. Ahí todo el rato molestándolo. Así hay gente que te va a estar molestando todo el rato.
te va a estar picoteando, te va a estar haciendo daño todo el rato. Siempre se levantará alguien que va a tratar de hacerte daño. Conversábamos con mi esposa cuando Dios nos empezó a levantar en las asambleas de Dios, cómo gente se levantó en contra de nosotros y en contra de ella y trataban de humillarla por causa mía, la trataban de humillar a ella porque Dios empezó a usarnos, pero la gente nos envidiaba y la envidiaba a ella. Siempre habían gente, cuervos que picoteaban, querían hacernos daño, pero mientras más daño nos hacían, más Dios nos fortalecía. Escúchame, esta águila, cuando le picotean el cuello, ella empieza a sentir el dolor, pero cuando lo siente, empieza a elevarse cada vez más, hasta que pasa las nubes y el aire empieza a acabarse. Y cuando se acaba el aire, el cuervo cae asfixiado y muere. Nosotros como águila tenemos que ser. No importa cuánto nos picoteen y nos quiten la fe, no importa cuántas cosas nos claven y nos hagan daño, no importa. Sube a la presencia del Señor, clama en la presencia del Señor, busca del Señor y Él hará. ¿Me entienden? No importa cuánto daño te hagan, lo importante es subir a su presencia, buscar más. Mientras más daño me hacen, más busco del Señor. Esa es nuestra fe. Mira, nuestra boca también confiesa muchas cosas. En Proverbios capítulo 6, versículo 2 dice, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso con los dichos de tus labios. ¿Te das cuenta lo que dice? Te has enlazado con la palabra de tu boca y te has quedado preso en los dichos de tus labios. Nosotros mismos nos atamos la bendición que Dios quiere traer sobre nuestras vidas. Dios nos ha prometido bendecirnos, pero nos hemos atado. Dice que con nuestros labios, con nuestras palabras, nos enlazamos y quedamos presos de nuestros dichos, porque lo que tú dices es lo que va a suceder. Dios quiere declarar sobre tu vida bendición. Y esa bendición se tiene estudiando la palabra del Señor. Lo que declaramos con nuestra boca es lo que se va a suceder. La palabra de Dios es poderosa. Nuestro vocabulario fue siempre negativo, pero ahora tiene que empezar a cambiar. La palabra de Dios no debe ser una mera asimilación intelectual, sino una revelación de nuestro espíritu o a nuestro espíritu y corazón. Romanos capítulo 10. Disculpa que tal vez te aburra con tantos versículos, pero quiero que aprendamos esto. Romanos capítulo 10, versículo 8 dice así. ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón está la palabra de fe que predicamos. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y corazón, de la abundancia del corazón, dice la Biblia, habla la boca. Dice de la abundancia, dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La palabra de fe está en nuestros labios y en nuestro corazón, ya sea para bendición o ya sea para maldición. La palabra de Dios se tiene que cumplir sí o sí. Siempre se cumple. Todas las cosas pueden pasar, pero la palabra de Dios dice no pasará hasta que no se haya cumplido todas sus promesas. La palabra de Dios no solamente debe estar en nuestra mente, sino principalmente debe estar llena en nuestro corazón. Esta es la primera parte del mensaje que quiero predicar en este día. Porque hay algo muy importante. Vendrán muchos momentos difíciles en nuestra vida. Vendrán muchas situaciones difíciles en nuestra vida. Pero Dios está con nosotros. La declaración de fe. ¿Cómo vas a empezar esta semana? Esta semana es una semana que vas a dedicar al Señor y declarar que las cosas van a suceder de otra forma, distinta. También este mismo principio, hermano, la palabra que Dios hablaba no era simplemente un sonido y palabras entendibles.
La palabra que salían de la boca de Dios tenía un poder tremendo y creatividad. Poder y creatividad. Creía lo que predicaba, creía lo que decía. Dios hablaba y sucedían las cosas. Esas palabras que salían y que eran espíritus se materializaban y se convertían en realidad. Lo que Dios decía sucedía. Un día iba pasando por un camino y vio una higuera y le dijo, dame fruto. Y la higuera no le dio, la higuera la maldijo y se secó desde la raíz hacia arriba. Cuando pasaron de vuelta, Pedro vio la higuera y le dijo, Pedro, mira, le dijo a Jesús, la higuera que maldeciste está seca hasta la raíz. Así es el diablo. Nos rompe hasta la raíz, nos seca hasta adentro. Pero la palabra de Dios nos edifica y nos levanta. Dios maldijo porque no tenía fruto esa higuera. A nosotros Dios nos quiere bendecir para que demos fruto. Es muy distinto. Pero la palabra de Dios llena. El diablo, el enemigo nos tiene sin fruto. Pero Cristo nos tiene que tener y nos quiere tener con frutos. Mira, también este mismo principio se aplica en el reino espiritual de Dios. Cuando Dios dice en su palabra que seremos bendecidos de gran manera, eso debemos esperar que suceda en nosotros. Seremos bendecidos en gran manera. Gálatas 6, versículo 14 dice esto. Perdón, Hebreo capítulo 6, versículo 14 y Gálatas capítulo 3, versículo 7 al 29. Habla de las bendiciones. Ahora, ¿qué es lo que sucede con nosotros? ¿Dónde está nuestro problema? En nuestra boca. Lo que declaramos es lo que sucede. Muchas veces el enemigo nos quiso dejar callados a nosotros, que no siguiéramos predicando. Vivimos muchas cosas con mi esposa muy tristes, que no vale la pena mencionarla en estos momentos. Muchas situaciones que nos hicieron pedazos nuestro corazón. Estuvimos como un luto espiritual por mucho tiempo. Reposamos el dolor. Vivimos momentos muy amargos. No escuchábamos teléfonos que nos dijeran algo para incentivarnos. Nada. Pero nos refugiamos en el Señor. Siempre supimos que Dios está con nosotros. Siempre hemos sabido que Dios nos quiere bendecir. Todo en la vida nos ha costado, todo. Pero Dios nunca ha dejado de bendecirnos. Su mano nunca ha dejado de estar sobre nuestras vidas. Hemos pasado problemas económicos, pero ahí ha estado Dios bendiciéndonos. No sabíamos de dónde llegaban gente cuando no teníamos para comer. Llegaba gente y nos decía, Dios me mandó y nos entregaba cheques. Hermanos, no estábamos pidiendo dinero, no estábamos pidiendo plata, nada, ninguna cosa. A veces estábamos predicando en la plaza y pasaba un auto y nos dejaba dinero. Es porque Dios sabía nuestra necesidad. Dios se encarga de nosotros en todos los momentos y lo que declaramos es lo que va a suceder. Yo declaro sobre mi esposa bendición. Yo declaro sobre mis hijos, mis hijas bendición, sobre mis nietos bendición. Declaro sobre mis yernos bendición. ¿Por qué? Porque hay una declaración de fe que estamos declarando. Y declaro sobre ti que estás a través de esta línea bendición. Declaro sobre tu persona bendición. Declaro sobre todo lo que vas a hacer bendición. Porque Dios está con nosotros. Hermanos, quiero terminar orando para que la próxima semana podamos seguir con este tema. Una declaración de fe. No deje que esta semana el diablo te robe la bendición. Al contrario, lucha por ella. Ten fe en ella. Busca de ella. Busca de su bendición. Busca de la presencia del Señor. Y aunque estés viviendo momentos difíciles, créale al Señor. Él no te dejará. Jamás. Nunca. Él no te dejará. La gente te puede dejar. La gente te puede defraudar. Todos te pueden defraudar. Tus familiares te pueden defraudar. Todos. Pero nuestro Señor, nuestro Yeshua Mashiach, jamás nos dejará. Padre,
Voy ante su presencia en estos momentos, Señor, porque sé que a través de estos medios mucha gente escucha su palabra. Y no sé qué pueda estar viviendo todas aquellas personas. No sé qué puedan estar viviendo todos aquellos hermanos. No sé qué pueda estar viviendo aquellas personas que tal vez están en angustia. Oro por Daniel, este muchacho que está a punto de separarse, para que usted haga un milagro y devuelva, Señor, su familia. El diablo viene a matar, hurtar y destruir, pero usted viene a dar vida y vida en abundancia. Y en esa abundancia estamos completos con usted. Padre, cubra a aquellos que están a través de estos medios escuchando, o a aquellos que van a escuchar después este mensaje. Señor, líbrenos del mal, líbrenos de estas plagas destructoras, Señor, que el enemigo ha levantado sobre el mundo entero. Señor, sé que esto no es suyo, Señor, porque el diablo viene a matar, hurtar y destruir. Usted viene a dar vida y vida en abundancia. Yo pido vida en abundancia sobre nosotros. Declaro que toda enfermedad del diablo retrocede en el nombre de Jesús, es echado fuera en el nombre de Jesús, y declaro que esta semana va a ser una semana de victoria, una semana de gloria, una semana de triunfo, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga mucho, hermano. Que el Señor te bendiga mucho a aquellos que están escuchando. Dios les bendiga. Amén.